Vamos a continuar nuestro alegato abordando un tema que consideramos que tiene significativa relevancia, sobre todo a la hora de tratar de comprender cuáles son o cuáles fueron los motivos por los cuales se posibilitó este sistema de corrupción generalizada que estamos exponiendo, y que se desarrolló a partir de la adjudicación de obras viales en Santa Cruz al grupo de empresas vinculadas a Lázaro Báez. Y específicamente me estoy refiriendo a los controles. Vamos a hablar de los organismos de control de la administración pública. Y otros organismos que también tienen, vamos a hacer referencia, otros organismos que también tienen funciones de control, como por ejemplo el caso de la AFIP, en lo que hace al control fiscal, o de la Inspección General de Justicia, en lo que tiene que ver con el control de las sociedades. Y porque ahí se han visto y hemos visto distintos hechos que tienen vinculación directa con las cuestiones que son objeto de este debate. Los imputados en esta causa conocían perfectamente el funcionamiento de las estructuras del Estado nacional, del Estado provincial, y fueron utilizando ese conocimiento para evadir y para neutralizar la actuación de los organismos de control. Organizaron la maniobra de modo tal que las licitaciones aparentaran frente a los organismos de control nacional como si fueran actos administrativos que se cumplían en Santa Cruz, que ya habían sido controlados por órganos de control provincial, y frente a la provincia como licitaciones encomendadas por la Nación y solventadas con fondos nacionales. Y sobre esto hemos hecho bastante o alguna referencia, sobre todo a la hora de analizar, o cuando comenzamos el análisis de las maniobras de direccionamiento, ¿no es cierto?, de la creación de esa suerte de protocolo de actuación por el direccionamiento de las obras que comenzó con la primera licitación, y hemos visto la creación de distintas resoluciones, por ejemplo, del Administrador General, la resolución 1005. Y de esta forma se fue creando una situación que permitió eludir, permitió esquivar y permitió neutralizar a los organismos de Contralor, con connivencia muchas veces de algunos de sus integrantes, o en otros casos sin connivencia de sus integrantes. Y este es un tema muy importante, señores jueces, porque todos los autores que han estudiado el fenómeno de la corrupción administrativa señalan como una característica saliente a la ausencia de controles a esta actividad gubernamental, a la actividad administrativa, a la actividad gubernamental, como uno de los factores que posibilitan el desarrollo, ya sea porque falta los controles o porque los controles que se ejercen sobre esta actividad son deficientes. Y esto es lo que posibilita el desarrollo, y es lo que posibilitó la falta de Contralor, este desarrollo de una corrupción que tenía un carácter generalizado y sistemático, como estamos viendo. Y quiero hacer referencia a algo que ya también venimos sosteniendo, que hemos visto y nos hemos encontrado, ¿no?, en los organismos de control con órganos que se encontraban parasitados. Y esto significaba que estaban parasitados ya sea por la omisión de cubrirse los cargos importantes en esos órganos, como vamos a ver, o por no dotar de personal suficiente a estos organismos que tenían que ejercer alguna función de contralor suficiente como para poder ejercer esa función, por la inactividad de los integrantes de esos órganos, porque eran cooptados por diferentes razones, o porque se simulaba un control que no era tal. Distintos motivos que vamos a ir tratando de exhibir en esta parte de nuestro alegato. Y queremos demostrar lo siguiente. Por un lado, el limitado, el precario o el ineficiente funcionamiento de los organismos de control dispuestos por la ley con relación a la función que tenían que desarrollar, situación que fue organizada o aprovechada o mantenida cuando resultaba ser ineficiente de esta forma por la propia administración en el marco del plan criminal que se desarrolló. Pero también observamos que cuando en ciertos organismos y cuando determinados funcionarios ejercían sus tareas y sus labores de manera eficiente y competente,
hubo una drástica intervención del Poder Ejecutivo para desactivarlos. Y todos lo recordamos muy bien en las audiencias de este juicio. Y en estos casos, la intervención se ejecutó y realizó, además, con la persecución a los funcionarios, que habían iniciado investigaciones que se relacionaban de manera directa con los hechos delictivos que se dilucidan en este juicio, señores jueces. Y me estoy refiriendo a los funcionarios de la AFIP, de Comodoro Rivadavia. Hemos observado un ejercicio abusivo de poder que consistió, entre otras cosas, el desplazamiento de cargos, la degradación administrativa, la asignación de estos funcionarios a tareas de carácter meramente administrativo, en desmedro de funciones operativas e investigativas para que estaban especialmente capacitados y que venían ejerciendo. Y lo otro que queremos abordar también se relaciona con el desentendimiento y la deslegitimación infundada de las alertas y los distintos avisos y denuncias que a lo largo del tiempo se fueron sucediendo con relación a las irregularidades y a los hechos de corrupción que se venían desarrollando mediante la adjudicación de obra pública a las empresas controladas y manejadas por Lázaro Báez. En 12 años, señores jueces, se hizo caso omiso a toda y a cada una de estas alertas.